Muy bien, muchas gracias. Cindy, muchas gracias por la bienvenida otra vez. Un gustazo estar con ustedes nuevamente. Gracias, MedPassion, por seguir tan entusiasmados con este tema de que nos reunamos a hablar de medicina, hablar de salud, hablar de temas tan interesantes. La verdad es que yo estoy feliz. Cada que me invitan soy feliz porque creo que ya les he contado que yo soy un creyente de que es en el aula de clase en donde se cambia el mundo. Así que pues feliz de estar con ustedes. Y la verdad es que, bueno, esta presentación ya la habíamos programado la semana pasada. Tuve una situación un poco desafortunada, una urgencia quirúrgica que no podíamos aplazar. Y bueno, la hemos reprogramado para hoy. Espero que los que estaban entusiasmados con oírla el viernes puedan estar hoy y podamos pues aclarar y hablar de este tema, que es un temazo. Nos encanta este tema a los cirujanos, pero sobre todo creo que es un tema que es muy importante porque es un paciente, el paciente con pancreatitis aguda es un paciente que es un desafío, es un desafío para el médico de urgencias, para el médico general, para el médico especialista. Así que ¿Jugamos cartas hasta mientras? vamos a pedirles que ¿Ya no vas a jugar? Marisela Sandoval, que silencies tu micrófono. Y vamos a trabajar con MedPassion para que le vayamos poniendo cositas al Zoom y podamos controlar un poquito mejor esto y su participación y puedan participar, pero podamos darle un hilo conductor a esto. Así que de verdad que encantadísimo de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación y bueno, empecemos. Este es un tema que es muy interesante porque el paciente con pancreatitis aguda es un paciente que generalmente requiere de muchos especialistas, requiere de una intervención multidisciplinaria, de médicos generales, médicos con experiencia, médicos especialistas, enfermeras, enfermeros de urgencias, de cuidado intensivo, de hospitalización, técnicos en enfermería, incluso la intervención de los tecnólogos en imágenes, es decir, es un paciente súper desafiante porque requiere un manejo multidisciplinario, requiere que muchas personas del equipo de salud estén interviniendo y eso lo hace un tema muy, muy bueno, que tenemos que tener claro. Es decir, es un tema que hay que tener algunos conceptos bien claros. Yo no sé si a ustedes les da la misma impresión, los que están recién titulados o recién graduados de médicos o los que están por ahí en el internado. Yo no sé si les da la misma impresión, pero esto es como uno de esos temas medio filosóficos, es como uno de esos temas que como que habla de conceptos medio filosofales y que la verdad es que son un poco difíciles de entender. A mí, cuando estaba por allá en el pregrado, me costaba como entender qué era lo que pasaba con el paciente con pancreatitis aguda y por eso me entusiasmé muchísimo cuando me invitaron a hablar de este tema, porque la verdad es que cuando uno lo profundiza y lo lee la evidencia médica, lee los artículos que hay publicados, se da cuenta que en realidad es sencillo. Los conceptos que ustedes tienen que tener claros son muy fáciles de manejar, lo que necesitamos es tenerlos claros. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Hoy no vamos a hablar de la pirulín pirulasa, de la superenzima que va a catabolizar una reacción dentro del páncreas y va a terminar en una cosa o en otra, no. Hoy vamos a hablar de lo que es práctico, de lo que sirve en la vida real, en los hospitales de verdad, en la vida real del médico, del estudiante, del especialista. De eso vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ya me conocen un poco los que han visto antes mis presentaciones. La verdad es que me gusta ser práctico, que sea fácil, que se entienda, y ese es el objetivo. Al final, vamos a hacer una sección, una nueva sección que vamos a seguir usando si tenemos próximas oportunidades de encontrarnos, y es la sección del médico bacano, del médico pilo, del médico bacana en chileno. No sé cómo sería en Perú, el médico chévere en Venezuela. Y no sé quién me ayuda con cómo se diría en Perú, con los datos top, los datos más top. En Perú, disculpe doctor, buenas. En Perú le dicen lo más chévere, lo más bacán. También. Chévere, bacán, perfecto, perfecto. Gracias, Ricardo. Entonces, chévere, el médico chévere. Al final van unos datos del médico chévere, así que no se pierdan el final, que está buenísimo. Bueno, empecemos recordando que la dinámica de esta presentación es que ustedes participen, que ustedes cuando quieran abran sus micrófonos, pregunten, interrumpan,
La dinámica de esto es que construyamos conceptos. Aquí no, yo no soy el experto hablando de un tema, sino que al contrario, yo quiero que entre todos construyamos conceptos, hagamos este tema juntos, lo revisemos juntos y nos vayamos con los tips o con los conceptos más importantes para la casa. Al final es eso lo que nos interesa. Así que, pues yo solo soy un facilitador, yo solo estoy llevando el tema para que lo resolvamos juntos, ¿de acuerdo? Y esa es la metodología que tenemos y eso es lo que vamos a hacer y eso es Pedagogo. Así que no se sientan cohibidos. Obviamente les pedimos solo que tengan el micrófono silenciado mientras pues estamos hablando para que si hay ruido en su casa, pues no lo oigamos todos. Pero si usted quiere quitarle el silencio al micrófono y participar, si quiere abrir su cámara y mostrarse, está perfecto, está buenísimo. Yo soy feliz. Así que ayúdenme a construir los conceptos, participen lo mejor y lo más que puedan. Los que son, porque sé que también hay algunos por ahí estudiantes de último año del colegio que están interesados en medicina y se meten a estas charlas, pues buenísimos y preguntan también, yo feliz. Y los que son médicos y que son muy interesados en el dato freak, en el dato más curioso, pues pregunte también, que está buenísimo. Todas las preguntas valen. Así que bienvenidos a Pedagogo, bienvenidos a esta charla de pancreatitis aguda. Bueno, ¿qué vinimos a aprender? ¿Qué es lo que yo quisiera en lo práctico que revisáramos? ¿Qué es lo que vamos a llevarnos para la casa? Pues lo que vamos a llevarnos para la casa finalmente, el mensaje final que yo quiero que hoy construyamos es que aprendamos cómo identificar un paciente sospechoso de pancreatitis, cómo lo diagnostico, es decir, cómo confirmo el paciente. Una vez lo confirmé, ¿qué hago con el paciente? ¿Cómo trato el paciente? ¿Qué tratamiento? Eso es lo que vinimos a revisar y eso es lo que queremos revisar hoy. ¿Estamos? Vamos a... Bien. Entonces, hablando un poco del páncreas, para hablarles del páncreas y para mostrarles al amigo páncreas, porque al final cuando uno dice pancreatitis aguda, pues ya ustedes en su cabeza deberían imaginarse. Carol Bustamante, ¿me ayudas con tu micrófono silenciándolo, por favor? Carol Bustamante. Bien, gracias, Carol. Bien, entonces, para entender, Robinson, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Entonces, para entender sobre pancreatitis aguda, porque uno escucha pancreatitis aguda y ya tiene que imaginarse, pues, que vamos a hablar del páncreas, necesariamente, ¿cierto? Cuando uno le dicen pancreatitis, a uno le van a hablar del páncreas. Y todo lo que termina en itis, pues es páncreas, es inflamación, entonces vamos a hablar del páncreas inflamado, efectivamente. Ahora, para hablar del amigo páncreas, pues uno quisiera o uno debería ubicar primero dónde está el páncreas, y el páncreas, entonces, para hablar de él, está en el abdomen, ¿sí? Y la cavidad abdominal a mí me encanta porque anatómicamente es muy interesante. Lo primero que yo quiero recordarles de la cavidad abdominal es que hay una bolsa peritoneal. Una bolsa peritoneal o la cavidad peritoneal, que es esa bolsa que está dentro del abdomen, está recubierta por un tejido laxo muy delgado que se rompe abriéndolo con el dedo. Nosotros en cirugía a veces lo rompemos abriéndolo con el dedo, ¿sí? Entonces, ese tejido laxo, esa bolsita en donde están contenidas todas las vísceras abdominales, se llama bolsa peritoneal. Y yo aquí he hecho un corte transversal de un ser humano y aquí está esa capa roja que se ve, esa es la bolsa peritoneal. Todo lo que está dentro, que está dentro de esa bolsa se llama o son órganos intraperitoneales. Y todo lo que está afuera de esa bolsa uno podría llamarlo extraperitoneal. Ahora bien, lo que está fuera y detrás de la bolsa se llama, o esos órganos se llaman órganos retroperitoneales, es decir, detrás de la bolsa que está dentro de ese abdomen. Y hay varios órganos retroperitoneales. Uno de los órganos más importantes en el retroperitoneo, pues es nuestro amigo el páncreas. Aquí hay una imagen gráfica
Miren, hacia adelante, esto es también un corte transversal, hacia adelante estaría la bolsa, hacia arriba, hacia allá, hacia arriba, hacia la parte superior de la diapositiva, estaría la bolsa peritoneal, y aquí básicamente estamos mostrando el retroperitoneo a nivel del páncreas. Entonces miren que si yo hiciera un corte transversal, me encuentro al páncreas ahí metidito, como en el sándwich, ¿cierto? Es como el jamón del sándwich, o el queso, parece más el queso por el color, como el queso del sándwich, ahí está el páncreas, y hay algunos otros órganos retroperitoneales. Hay un segmento del colon, esto es el colon partido por la mitad, el colon ascendente, el colon descendente, ¿cierto? Descendente, ascendente, ahí están, partidos por la mitad, y los riñones, que también son órganos retroperitoneales, es decir, están detrás. Retroperitoneal significa que está detrás de la bolsa peritoneal. Súper fácil. El páncreas es un importantísimo órgano retroperitoneal, probablemente uno de los protagonistas del retroperitoneo, ¿de acuerdo? Y eso es importante tenerlo claro. Ahora, veamos cuáles son esos órganos que están en relación al páncreas. El páncreas está retroperitoneal, ¿cierto? Básicamente detrás del estómago, por ahí como detrás inferior al estómago, y está abrazado con un muy buen amigo. Entonces la relación del páncreas hacia derecha es un abrazo amistoso que tiene ahí. La cabeza del páncreas, y si yo digo cabeza es porque probablemente hay cuerpo y hay cola. El páncreas es un órgano elongado, puesto transverso en la cavidad retroperitoneal, que tiene entonces desde el punto de vista anatómico una cabeza, que está ahí, miren la cabeza, un cuerpo y una colita, ¿sí? La cabeza del páncreas es muy amiga y está muy abrazada con ¿Aló? el duodeno. ¿Sí, aló? Hola. Ya, ahorita voy a cenar. Chicos, por favor, se les recuerda tener su micrófono apagado mientras el doctor Peñuel está hablando. Vamos a ver. No te voy a decir nada, porque Mari. después me dices, ya no me llames. Mari, César, yo también quiero cenar, No, pero... mejor ya no te digo nada. ¿Cómo se Ya, llama? Alex, hasta luego, cuídate. Entonces, páncreas... Sí, sí, cierto. ¿Será que Mari sabe que estamos escuchando su conversación? Ya, chao. Hay una cosa... Pues ya, chao. Adiós, cuídate. dice, Que te vaya bien. está listo y vamos a ver... Ok, estoy tratando de... Si quieres, Cindy, puedes, porfa, silenciar el micrófono de todos y que solo esté activo si es que quieren hablar. Mari, Sí, doctor. perfecto. Estoy silenciado. Listo, ahí sí, volví, porque me han silenciado a mí también. Ya, Ya está. perfecto. Bueno, ya, sigamos, conectémonos otra vez. Bueno, entonces, cabeza, cuerpo, cola, ahí estábamos, cabeza, cuerpo, cola, órgano retroperitoneal, estoy haciendo como los avances del capítulo anterior. Y está estrechamente relacionado como con tres sistemas o con tres estructuras, ¿sí? Y esto es muy importante, muchachos, esto es muy importante porque esto sí que da lugar a la fisiopatología casi de esto. Entonces, ojo, la cabeza del páncreas tiene un amigo, pero entrañable, que lo abraza además, y es el duodeno. El duodeno y el páncreas son muy amigos, tanto que están abrazados. El duodeno abraza la cabeza del páncreas tal y como la ven, como una C. Entonces el duodeno hace una C, la segunda, tercera porción duodenal, incluso un poco de la cuarta, tocan el páncreas, abrazados ahí, abrazados. ¿Por qué están tan abrazados? Pues justamente porque el conducto pancreático va a drenar lo que produce el páncreas al duodeno. Otro muy buen amigo del páncreas, es el hígado. El hígado y la vesícula biliar. Recuerden que la vesícula biliar
es esa estructura adosada al hígado que almacena la bilis y la almacena para que cuando sea necesario se expulse una gran cantidad de bilis sobre el alimento y pueda empezar el proceso de digestión del mismo, sobre todo lo que tiene que ver con ácidos grasos o con alimentos grasos. Entonces, el páncreas trabaja junto a el hígado y la vesícula biliar para producir las enzimas digestivas que necesitamos para digerir alimentos. Y son tan amigos que la vesícula biliar y el páncreas drenan en conjunto por un mismo lugar en el duodeno. Y eso es muy importante. Ambos, el colédoco y el conducto pancreático principal, llegan al mismo punto en el duodeno en la segunda porción. Y el muy tercer buen amigo del páncreas, pues son los vasos sanguíneos que lo irrigan y lo drenan. ¿Sí? Las arterias pancreáticas de la cabeza, el cuerpo y la cola, que lo irrigan, y las venas que lo drenan, son muy importantes para su función. Y ya vamos a ver por qué. Porque las funciones del páncreas tienen que ver con el sistema digestivo, por un lado, y esas son las llamadas funciones exocrinas. ¿Sí? Exocrinas, las funciones exocrinas son las funciones digestivas del páncreas. El páncreas produce unas enzimas digestivas que van a ayudar con la digestión. Fácil, ¿no? Entonces, esas enzimas digestivas que van a ayudar con la digestión hacen a la función exocrina del páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula y como glándula tiene funciones exocrinas. ¿Cuál es la función exocrina? Pues la función exocrina tiene que ver con la digestión. Y hay una función endocrina también, como glándula tiene una función endocrina, la más importante, producir insulina. ¿Sí? Producir insulina. Entonces, las células beta pancreáticas producen insulina, que es una hormona súper importante para el metabolismo de la glucosa en la sangre, ¿cierto? Entonces, miren que el páncreas tiene dos funciones supremamente importantes, exocrinas, que son las digestivas, y endocrinas, que son metabólicamente activas a través de la insulina y el glucagón. Muy bien. Entonces, vamos a ver si esto nos carga un poco mejor, perdón. Entonces, esas funciones endocrinas y exocrinas, es muy importante que las tengamos desde ya presentes porque definitivamente son lo que nos van a orientar sobre cómo se presentan los síntomas en pancreatitis. ¿De acuerdo? Sobre cómo se presentan los síntomas en pancreatitis. Entonces, vamos a ver, vamos a aprender un poco. Ahí está. ¿De dónde entonces sacamos la información? ¿De dónde sacamos la información para entender cómo se manifiesta la patología pancreática? Y entonces hay cantidad de fuentes, pero una de las más potentes es el American College of Gastroenterology, entre otros, todos los colegios de gastroenterología, pancreatología, hacen unas guías clínicas muy buenas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que una muy buena fuente de información son las guías clínicas de las sociedades científicas, porque lo que hacen las guías clínicas es recoger la mejor evidencia. Entonces, el American College of Gastroenterology, el American College of Pancreatology tiene unas muy buenas guías clínicas sobre pancreatitis y de ahí vamos a revisar nuestra información. Además que es muy útil porque si usted es interno o usted es estudiante y un cirujano o un médico internista le pregunta ¿de dónde leyó? Pues una muy buena respuesta puede ser leí las guías clínicas del American College, además que si lo dice en inglés, pues como que descresta más, así, es como, espérenme, me están viendo, ¿cierto? Sí, ahí está. Entonces usted le pregunta, ¿de dónde leyó? Pues usted así muy, ahí va, eso, ok, listo, ahí está. Leí del American, además que es más bacán en inglés, entonces American College of Gastroenterology, guías clínicas 2018, que son las últimas, por ejemplo. Y eso sí que les da, sí, ya, su docente no va a decir absolutamente nada más. Es que la rompió. Entonces, son muy buenas. Ahora, léalas. No vaya a decir que leyó si no leyó, pero pues los invito a que lean de ahí porque además que siempre tienen algoritmos, resúmenes, así que está buenísimo. Bueno, ¿por qué es importante esta enfermedad, muchachos? ¿Por qué es importante esta enfermedad?
Pues como todas las enfermedades, a mí me gusta que empecemos analizando lo más crítico, lo más dramático, ¿sí? Y es la mortalidad. El potencial riesgo que tiene, esta enfermedad de matar a mi paciente. Entonces empecemos por ahí. ¿Cuál es el riesgo en los reportes, en las series de casos más grandes sobre pancreatitis, publicados sobre pancreatitis en el mundo? ¿Cuál es el riesgo de morirse de una pancreatitis? En términos globales, 5%. 5%. Esa información está sacada del Practice Guidelines in Acute Pancreatitis del American College of Gastroenterology, para los que les gusta la bibliografía. 5%, muchachos. Eso quiere decir que de 100 pacientes que tienen pancreatitis, 5 van a morir. Entonces, pues cuando uno oye eso, alguien podría decirme, pero pues, doctor, no es tanto. De 105 no es tanto. Y yo les diría que, pues, yo voltearía un poco la pregunta y es, ¿y si es su papá o su mamá o su tío, su tía, su hermano, el que va a estar dentro de esos 5, será importante o no? Y ahí es donde la cosa se pone, ups, diablo, sí, yo no quiero que estén ahí mis familiares en ese 5%. Entonces, ese 5% de pacientes que mueren, es decir, de esos 100 pacientes que tienen pancreatitis, esos 5 que mueren, pues son, recuerden, el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano de alguien, el familiar de alguien. Entonces, es ahí cuando la enfermedad empieza a cobrar importancia, cuando uno le da el sentido humano que merece la enfermedad. Entonces, ojo, porque no es tampoco. Una enfermedad que produce el 5% de mortalidad es una enfermedad a la que hay que prestarle atención. Ahora, el problema, muchachos, es que el 15% de los pacientes que tienen pancreatitis, entre el 15 y el 20% de los pacientes que tienen pancreatitis, van a tener alguna complicación durante el transcurso de su enfermedad. Y entonces no siempre va a morir, pero puede terminar con una secuela tan grave como que me quede sin páncreas. Y si yo me quedo sin páncreas, pues tengo un problema grave. ¿Alguien me puede decir qué podría pasar si yo me quedo sin páncreas? Así como un resultado potente. Algo que va a pasar que es heavy. ¿Qué podría pasar? Bien, Dulce, fenomenal. Oye, qué bien, me respondió de primero lo que va a pasar. Muy bien, excelente. Diabetes mellitus. Voy a tener un paciente diabético porque dijimos que el páncreas, dentro de sus funciones endocrinas, tiene como responsabilidad hacer insulina. Y si yo me quedo sin páncreas porque se me necrosó, porque se gangrenó completamente, entonces me quedo sin el productor de insulina. Y si yo no tengo insulina, pues tengo diabetes mellitus. Entonces, miren lo grave de esta patología. No solo puede producir la muerte, sino que puede producir unas consecuencias muy complicadas. Vamos entonces a revisar por qué se enferma el páncreas, porque ya hemos hablado del páncreas, ya sabemos dónde está, ya sabemos que es una glándula endocrina con funciones endocrinas, con funciones exocrinas, ya sabemos que está en el abdomen, en el retroperitoneo, que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, y eso, pues bueno, es como datos, ¿cierto? Todos lo saben, eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos entonces a los datos interesantes. ¿Por qué se enferma el amigo páncreas? Y aquí, pues, hay un podio. Ahí hay un podio. Entonces, vamos, este podio, normalmente uno empieza el podio del tercero al primero, pero vamos primero a anunciar el ganador. El ganador es, ¿alguien me puede decir, según lo que ven ahí, cuál es el ganador? ¿Cuál es la causa más importante de pancreatitis? Las enfermedades de vías biliares. Bien, Ricardo, Oteli y Alessandra están diciendo litiasis vesicular. Muy bien, los felicito, se han ganado un dulce virtual. Exactamente. Ojo, porque aquí viene un dato, muchachos, importantísimo.
2/3, es decir, si yo dividiera todos mis pacientes en 3, 2/3 de todos los pacientes con pancreatitis, 2/3 de esos pacientes van a tener pancreatitis por 2 principales causas. Es decir, que si usted tiene un paciente con pancreatitis, hay 2 principales causas que usted tiene que ir a buscar dirigidamente. Primera, la colelitiasis o la litiasis de la vesícula biliar. Resulta que nuestra amiga la vesícula, que es esta que está aquí, ahí está, miren, esta es la vesícula biliar que está adosada al hígado, ahí ya yo la estoy marcando. La vesícula biliar tiene adentro bilis. Hay un conducto, y esto quiero que me lo entiendan muy bien, hay un conducto que comunica la vesícula hacia el intestino, es un conducto muy pequeñito, es este cortito que está aquí, que se llama cístico, conducto cístico. El conducto cístico se une al hepático común. El hepático común se forma de la unión entre el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, se hace un hepático común, y el hepático común se une al cístico y se forma un conducto que llamamos colédoco. El colédoco lleva la bilis de la vesícula o del hígado hacia el duodeno. Cuando la vesícula, por razones que hablaremos en otra oportunidad, hace cálculos, cuando se forman cálculos dentro de la vesícula, esos cálculos, hay un video muy entretenido sobre patología biliar benigna en el canal de YouTube de Pedagogo, pueden ir a verlo, después les dejo el link. Pero en el fondo yo hago un cálculo ahí en la vesícula y ese cálculo pequeñito puede viajar por el cístico, por el colédoco y recuerden que acuérdense que les dije que el conducto pancreático principal y el colédoco se unían para drenar por el mismo esfínter al duodeno. Entonces, si hay una piedrecilla que viajó por aquí y se paró ahí en la ampolla de Vater, que es la unión de la ampolla donde están esos 2 conductos, pues puede comprimir al conducto pancreático principal, producir reflujo de las enzimas pancreáticas hacia atrás, hacia la cola del páncreas, y la activación de las enzimas del páncreas dentro del páncreas, pues imagínense, yo tengo un páncreas que lo que produce son enzimas digestivas que ayudan a digerir la comida. Entonces imagínense que yo produjera esas enzimas, que las enzimas no pudieran salir del páncreas, se van hacia la cola del páncreas y empiezan activadas a producir digestión, autodigestión del páncreas, es decir, como activación y como ese proceso digestivo, pero dentro del páncreas. O sea, imagínense, el páncreas se está autodigiriendo. Estoy hablando coloquialmente, pero así es más o menos lo que pasa. Las enzimas pancreáticas activadas dentro del mismo páncreas. Y eso produce pancreatitis. Obvio, se inflama el páncreas porque es como si estuviéramos haciendo digestión dentro de él. O sea, gravísimo. Y la segunda causa, el segundo puesto, lo tiene este doctor Borrachina aquí, y es el alcoholismo. Es alcoholismo. Esos 2, muchachos, son las causas más importantes. Si usted sabe que la litiasis vesicular y el alcoholismo son las 2 principales causas de pancreatitis, ya estamos pagados esta noche. Si usted logra recordar eso, ya estamos pagados, porque son las causas más importantes. Más del 85% de los pacientes están ahí. Ahora, hay un tercer puesto que no está ocupado por una sola causa, está ocupado por varias causas. ¿Sí? Y entonces está la hipertrigliceridemia, el trauma, cuando un paciente le hacen un procedimiento endoscópico y van a romper la ampolla, van a hacer una papilotomía, romper la papila, esa ampolla de Vater donde están esos conductos, pueden lesionar el conducto pancreático de alguna manera, como que se lesiona, esa lesión hace que se inflame, se hematice y produzca efecto obstructivo. Entonces, ese procedimiento que se llama CEPER o colangiografía endoscópica retrógrada, que es un procedimiento que hacemos para sacar cálculos del colédoco, puede terminar produciendo pancreatitis. Hipertrigliceridemia, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, el mismo trauma por un accidente, por una puñalada, por una herida por arma de fuego. Y medicamentos ocupan por ahí el tercer puesto, todos compartidos. La verdad es que
en orden de frecuencia uno pudiera mencionar la hipertrigliceridemia, el CEPER, pero están ahí como mezclados, es la minoría, ¿cierto? Esas causas como adicionales. E incluso hay, aparecen por ahí, alguien lo mencionó en el chat, los tumores también son una causa de obstrucción y de pancreatitis. Y por último aparece la causa idiopática, ¿cierto? Entonces ahí están. Entonces, vesícula biliar, no se olviden, litiasis biliar. Acuérdense, por la cercanía, esto pasa por la cercanía. Miren, aquí está el páncreas, este es el duodeno, este es la vesícula biliar, el cístico, y el colédoco y el conducto pancreático principal van a dar en el mismo punto. Y esa relación y el paso del cálculo por el colédoco hacia el duodeno es lo que termina produciendo la pancreatitis. Es como ese paso transitorio del cálculo, o incluso el cálculo a veces se impacta y se queda pegado y tapa el conducto pancreático principal y todas las enzimas pancreáticas activadas se quedan en el páncreas. Es una catástrofe para el pobre páncreas. Dice, picadura de alacrán azul, ¿existe relación? Osiris pregunta por ahí. Vamos a hablar de eso al final en los datos geek ahí, como los datos más complejos. Bueno, entonces, miren esto. Ojo con estos datos. 7 de cada 10 pacientes con pancreatitis aguda tienen como causa la litiasis de la vesícula biliar, la colelitiasis. ¿Sí? El cálculo y el paso del cálculo. 7 de cada 10. Eso es altísimo. Es decir, cada que usted esté en servicio de urgencias y empiece a ver pacientes con pancreatitis, vaya contándolos, porque 7 de 10 deberían ser por litiasis vesicular. O sea que usted lo primero que debería ir a buscar es eso. Vamos a ver cómo se busca eso, ¿sí? Y 7, pero ahora no es tan dramático el asunto con la colelitiasis. Ojo, porque 7 de cada 100 pacientes con litiasis vesicular terminan haciendo pancreatitis. Es decir, no es que todos los pacientes con cálculos en la vesícula vayan a terminar en una pancreatitis. No, miren que solo 7 de cada 100 pacientes que tienen cálculos en la vesícula hacen una pancreatitis. Pero no se me confundan. Aquí lo importante es que 10 de cada 10 pacientes con pancreatitis, 7 son de causa de vesícula biliar. O sea que piensen, pancreatitis, causa vesícula biliar. Por supuesto, siempre una muy historia clínica completa puede ayudarlos. ¿Sí? Puede ayudarlos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Yo qué podría preguntar para darme cuenta si es que mi paciente que viene por pancreatitis tiene un cálculo en la vesícula biliar? ¿Yo qué podría preguntar? ¿Qué podría preguntarle al paciente? Para decir, oh, sí, este paciente tiene pancreatitis por eso. Perfecto, Otli. Bien, Belinda, me gusta eso que están poniendo ahí. Bien, me gusta. Entonces, ojo. Primera pregunta, oiga señor, ¿a usted le han hecho alguna vez alguna ecografía del abdomen y le han dicho que tiene cálculos en la vesícula biliar? Súper fácil. Ah, sí, perfecto, sí, me hicieron hace como 5 meses y efectivamente me salieron unos cálculos de la vesícula. Listo, usted ahí de inmediato va donde su doctor, donde su profesor, donde su docente o su cirujano. Doctor, tengo el diagnóstico. Pancreatitis por litiasis biliar. Lo encontré. Historia clínica completa y lo descubrí. Súper sencillo. Es muy fácil porque el paciente le trae el diagnóstico. Pero a veces no tiene ecografía. Entonces, si no tiene ecografía, ¿qué otra cosa me podría hacer pensar? En que la vesícula biliar es el problema? Están por ahí mis internos los invité y yo no sé si están, y si están, no los he oído hoy en la noche. ¿Están por ahí o no? ¿Yo cómo puedo pensar? Bien, entonces, perfecto, Marisela. ¿Ha tenido cólico biliar en algún momento? ¿Y cómo es el cólico biliar? ¿Cómo es el cólico biliar? Es el dolor del hipocondrio derecho.
Es el dolor del hipocondrio derecho, ¿cierto? El paciente que le duele el hipocondrio derecho y se le pasa, eso es un cólico biliar, está perfecto, eso es un cólico biliar, muy bien, hipocondrio derecho. Fran dice, manifestaciones clínicas que indiquen patrón obstructivo. Un ejemplo de eso, Fran. Un ejemplo de manifestaciones clínicas que indiquen patrón obstructivo. Ictericia, muy bien, Fran. Ictericia. Un paciente que está ictérico. El paciente viene con pancreatitis aguda, está ictérico, y tengo que pensar en colestasia, en patrón colestásico, que eso es aumento de bilirrubina directa por obstrucción, ¿cierto? Bien. Bien. Perfecto. Entonces, la historia del cólico biliar, la ecografía con diagnóstico de colelitiasis, el patrón obstructivo, ¿cierto? El dolor que se empeora cuando como grasas, eso es la típica clínica del paciente con esa historia. Y bueno, si no tengo eso, pues lo otro que puedo preguntar de frente a alguien, lo dijo por ahí, ¿usted es alcohólico, sí o no? ¿Cierto? Historia de alcoholismo, y eso también se pregunta en la anamnesis. No se olviden que el 65% de los diagnósticos los hacemos solo con la anamnesis, sin tocar el paciente. Bueno, entonces ya dijimos, bueno, ya dijimos que, ok, que lo vamos a sospechar, que ya sabemos cuáles son las causas más importantes, pero ok, ya, listo. Y entonces esto, ¿cómo llegó mi paciente? Llegó el paciente a urgencias y yo como digo, oye, este paciente puede tener pancreatitis aguda. ¿Cómo yo sospecho que un paciente que está consultando tiene pancreatitis aguda? Entonces, miren, es súper fácil. Es súper fácil. Entonces, por ahí Alessandra dice, dolor en forma de cinturón. Bien, bien. Entonces, ojo porque va así. Debo sospechar pancreatitis aguda en todo paciente que venga al servicio de urgencias con dolor abdominal del hemiabdomen superior. Dolor abdominal del hemiabdomen superior. En faja, otra característica, en faja, es decir, o en banda, ¿cierto? En faja o en banda, asociado a náuseas y vómito. Perfecto. El 90%, 9 de cada 10 pacientes, miren esto, muchachos, 9 de cada 10 pacientes con pancreatitis vienen con náuseas y vómito. Entonces, ese dolor en banda o en faja en el hemiabdomen superior, que puede irse hacia atrás. ¿Por qué se va hacia atrás el dolor? Porque acuérdense que es un órgano retroperitoneal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? Me duele, me duele, me duele, me duele mucho, me duele mucho, 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 mucho. Eso es lo que va a tener usted. Un paciente que le duele y le duele y le duele. El dolor abdominal no es un dolor leve, es un dolor moderado, severo en el abdomen superior y que está en el 90% de los casos asociado a náuseas y vómito. Si ustedes tienen eso, muchachos, piensen en pancreatitis aguda. Piensen en pancreatitis aguda. Piensen en pancreatitis aguda. Y ahora, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo confirmo mi sospecha? Entonces ya me llegó ese paciente, tiene dolor en el abdomen superior, tiene náuseas, ha vomitado la vida, ha vomitado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, 10 veces. Ha vomitado tremendamente. Y entonces ahora, ¿cómo completo el diagnóstico? Entonces por ahí, bueno, Renan dice, bueno, el examen físico, fundamental, ¿cierto? Y el examen físico puede ir desde el dolor severo a la palpación hasta tener irritación peritoneal. Acuérdense que la irritación peritoneal se manifiesta cuando en el examen físico, cuando tengo rebote positivo. ¿Y qué es el rebote positivo? Les voy a mostrar. Aquí está mi abdomen. El rebote positivo es que yo le aprieto al paciente el abdomen, le suelto y el paciente se queja de mucho dolor. Entonces, le aprieto, le suelto y ya. Eso es irritación peritoneal, tal cual el paciente lo siente. Es un dolor muy intenso al soltar mi mano del abdomen del paciente. Eso se llama signo de rebote positivo o signo de irritación peritoneal o el Bloomberg positivo. Yo digo mal llamado Bloomberg positivo, pero bueno, el Bloomberg positivo también, ¿cierto? Entonces, signo de rebote positivo, muy importante. Si usted tiene náuseas y si tiene vómito,
con dolor, piensa en pancreatitis. Y ahora, ¿cómo lo confirmo? Pues eso es fácil. Usted tiene que sumar 2 de estos 3 criterios. Primer criterio, clínico, el paciente tiene dolor, náuseas y vómito. Exámenes de laboratorio compatibles, imágenes compatibles con pancreatitis aguda. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede recordar cuáles son esos exámenes que yo pido para confirmar pancreatitis aguda? Bien, Dulce. Bien, Sharon. Amilasa lipasa. ¿Cuál es mejor? Si ustedes tuvieran que escoger a uno entre amilasa y lipasa, siempre podemos pedir los dos, en todo caso. Pero entre amilasa y lipasa, miren, lipasa, bien, lipasa. ¡Oh, apareció una amilasa! Apareció una amilasa por ahí, lipasa. Listo, muy bien, por decisión unánime ha ganado lipasa. Correcto, así es. La lipasa tiene una ventaja, muchachos. La lipasa tiene una ventaja, y es la siguiente. El paciente se le inflama el páncreas, tiene pancreatitis aguda, y antes de 24 horas ya la lipasa va para arriba. Primera ventaja de la lipasa. Segunda ventaja de la lipasa, se mantiene más tiempo elevada. Entonces yo puedo pillar la lipasa elevada en cualquier momento. Muy, muy fácil de pillar. Entonces, ¿y cuánto tiene que estar elevado? 3 veces el valor normal. 3 veces el valor normal. Alguien podría preguntar, ¿y cuál es el valor normal? Bueno, ahí depende de su laboratorio. En general hay que ver el rango del laboratorio porque varía muchísimo entre un laboratorio y otro, dependiendo de los reactivos que usen, etcétera. Pero usted lo único que tiene que aprender es que el valor normal por 3 es pancreatitis aguda. Entonces, ojo con la amilasa y lipasa. Ojalá pedir los dos para estar más seguro. El que tiene, pero si tuviera que escoger a uno, escoja la lipasa. Ahora, ojo con esto, y esto es un dato chic, un dato geek, y es que si usted tiene un paciente con sospecha clínica de pancreatitis que tiene menos de 24 horas de evolución y le hace una amilasa lipasa y salen negativos, y la sospecha clínica es alta, usted podría, si el paciente tiene menos de 24 horas, usted podría a las 6, 12 o 24 horas volver a controlar las enzimas pancreáticas, es decir, tomar un nuevo examen de amilasa lipasa para ver cómo evolucionó. Si la amilasa y lipasa no se elevaron definitivamente, bueno, no tuvo pancreatitis mi paciente. Pero si sí siguió al alza, entonces ya hago el diagnóstico, ¿sí? Entonces, amilasa lipasa. Y lo tercero es que yo me encuentre la pancreatitis en una imagen. Pero ya vamos a ver que los buenos internos y los buenos estudiantes y los buenos médicos no piden imágenes de entrada, no por lo menos el escáner. No de entrada, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Entonces, ojo, porque esto tiene que ser como cirujano. El diagnóstico lo hago cuando de estos 3 criterios, clínico, de laboratorio y de imágenes, tengo 2. Cuando yo sumo 2 de los 3, ya tengo pancreatitis. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos según la evidencia? ¿Qué es lo que hacemos según la evidencia? ¿Qué hacemos si yo tengo un paciente que le diagnostiqué ya? Yo fui súper buen interno, súper buen médico, encontré un paciente que estaba con dolor abdominal, que había vomitado la vida, le pedí amilasa lipasa, salieron 3 veces el valor normal, tengo 2 de 3, hice el diagnóstico de pancreatitis aguda, estamos listos. Estamos listos, muchachos. Excelente, está ya listo el paciente. Listo el pollo, como decimos en Colombia. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, primero, por ahí el Nico Muñoz nos está diciendo hospitalícelo. Excelente, excelente tu sugerencia, Nico. Los pacientes con pancreatitis aguda deben estar hospitalizados. Sí o sí. Es decir, yo no manejo pancreatitis ambulatorias. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que decirle, señora, usted se tiene que hospitalizar. Listo. Primer dato importante. Después, aquí ya, miren que están todos, uy, están súper pro y están diciendo, evaluemos la severidad. Correcto. Entonces, ahora voy a categorizar el riesgo. Voy a evaluar la severidad de la enfermedad. ¿Y eso cómo lo hago? Pues hay diferentes alternativas para lograr identificar qué tipo de pancreatitis o qué grado de pancreatitis tiene mi paciente. Esta es la clasificación de Atlanta, esto es un poco como lo más reciente, no es tan reciente, pero es como lo vigente, y es que yo puedo tener
pancreatitis aguda leve. Aquí está el mayor porcentaje de pacientes con pancreatitis, afortunadamente. Por ahí Ingrid está diciendo criterios de Ramsson. Ya vamos a hablar de ellos, que hoy en día ya no están tan vigentes. Es decir, como que siempre pareciera que los internistas y los cirujanos nos encantara que los internos, los estudiantes, los médicos generales de las urgencias tuvieran el Ramsson en la cabeza y se lo aprendían, pero el Ramsson en realidad, desde el punto de vista práctico, como que ha perdido valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa, muchachos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes, Alessandra se puso triste porque le dije, sorry, pero es que mejor porque así no nos aprendemos tantas cosas. Pero miren, lo que me interesa es que ustedes puedan clasificar si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, si el paciente tiene una pancreatitis aguda moderadamente grave o tiene una pancreatitis severa o grave, ¿sí? Severa como de la mala traducción, pero en realidad uno podría decir que es grave, ¿no? Pancreatitis aguda grave. Entonces, vamos uno por uno. ¿Qué es una pancreatitis aguda leve? Pues es un paciente. Ojo con esto, porque yo no quisiera que ustedes se aprendan así como cosas tan difíciles. No, es súper fácil. Ya tengo un paciente con dolor abdominal, náuseas, vómito y con amilasa lipasa 3 veces elevado al valor normal. Es decir, tengo un paciente con pancreatitis aguda. Y cuando yo sé que es leve, que es la mayoría de los casos, cuando no hay ninguna complicación local o sistémica. Y ya les quiero enseñar cómo busco esas complicaciones, pero si no tengo ninguna complicación local o sistémica, es leve. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene pancreatitis, pero que tiene síntomas o signos de falla orgánica que puedo resolver antes de 48 horas, tengo un paciente con pancreatitis aguda moderadamente grave. Es decir, en términos prácticos, que cualquier paciente que llegue al servicio de urgencias, que al que yo le diagnostique pancreatitis aguda con falla orgánica, hasta las primeras 48 horas tiene pancreatitis aguda moderadamente grave. Yo no puedo decir que tiene grave hasta que no hayan pasado 48 horas. Entonces es súper fácil. Y esas 48 horas, que son 2 días, pues yo las empiezo a contar desde que hice mi diagnóstico, ¿cierto? Pasaron 48 horas y el paciente sigue con falla orgánica, entonces ya no es moderadamente grave, ya es una pancreatitis aguda grave, ¿sí? Entonces miren que es fácil porque el único número que usted se tiene que aprender es 48 horas, 2 días. Si el paciente persiste con falla orgánica por más de 2 días, es una pancreatitis aguda grave. Lo repito. Paciente con pancreatitis aguda sin complicaciones locales o sistémicas, aguda leve. Paciente con pancreatitis aguda con falla orgánica durante 48 horas, que se resolvieron y mejoraron en esas 48 horas, pancreatitis aguda moderadamente grave. Paciente con pancreatitis aguda con falla orgánica que no le pude mejorar en 2 días y que persistió más de 2 días o más de 48 horas con falla orgánica, pancreatitis aguda grave. Listo. ¿Fácil o no? ¿Ricardo? Sí, pues, gracias. Excelente. Rebeca dice por ahí, perfecto, Rebeca dice, bueno, Rebeca se nos unió un poco después, entonces no alcanzaste a escuchar lo anterior, pero te repetimos. Recuerda que la pancreatitis aguda se diagnostica, todos los pacientes con pancreatitis, cualquiera de los 3, aguda leve, moderadamente grave o grave, cualquiera de los 3 va a tener de base dolor abdominal, náuseas, vómito, que eso se llama criterio clínico, más amilasa lipasa 3 veces elevada. Esos 2 ya me hacen pancreatitis. Y lo segundo que hago, lo siguiente que hago, es tratar de encontrar dónde está mi paciente. ¿Estamos? Ok, sigamos. Miren, muchachos, cuando yo tengo un paciente con pancreatitis, y esto es lo que sí me interesa que sepan más que Ramsson, que Ramsson, como les dije, como que perdió un poco valor. Espérame, a ver, Rebeca pregunta, dolor abdominal, vómitos y lipasa elevada. ¿Cuál es mejor para el diagnóstico, lipasa o anulada? Amilasa. Eso. Rebeca está preguntando cuál es mejor, lipasa o amilasa. Ahí vamos a ver quién responde. Nico ya está respondiendo. Nico Saar dice lipasa. Correcto, lipasa. Lipasa así, pero se lleva a todos. Absolutamente. Bueno, miren, Alessandra dice y lipasa también. Muy bien. Ya entendieron el concepto. Excelente.
Entonces, miren, en el escáner yo voy a encontrar básicamente, digamos que puedo encontrar dos tipos de pancreatitis, ¿sí? Dos tipos de pancreatitis. Ojo con el escáner, porque les voy a hablar del escáner, pero después les voy a dar el dato geek del escáner. Yo puedo encontrar una pancreatitis aguda intersticial edematosa, que esta pancreatitis, es decir, cuando ustedes tengan un informe radiológico de escáner que dice pancreatitis aguda intersticial edematosa, esa es la pancreatitis que en general es leve, es la pancreatitis por la que están cursando todos los pacientes. Y tengo el otro tipo de pancreatitis, que es cuando ya la cosa se va complicando, ¿sí? Cuando ya la cosa se va complicando, y es la pancreatitis aguda necrotizante. Acuérdense que necrosis la necrosis. La necrosis es la muerte del tejido pancreático, o muerte de cualquier tejido, eso es necrosis. En el caso de necrosis pancreática, pues estamos hablando de necrosis del tejido pancreático, muerte del tejido pancreático. Entonces, una pancreatitis aguda necrotizante es un hallazgo de gravedad, es decir, mi páncreas no solo se inflamó, se edematizó, sino que se murió el tejido pancreático. Eso se llama pancreatitis aguda necrotizante y es muy grave, muchachos, porque es la pancreatitis que se va a complicar, es el paciente que se va a complicar. Después de eso empiezan a haber colecciones de pus, empiezan a haber colecciones de tejido muerto que van complicando cada vez más al paciente. Ahí está la anterior. Ahí está la anterior, pancreatitis aguda intersticial edematosa. Y ahí está esta pancreatitis aguda necrotizante. Muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, ¿y cómo nosotros hacemos para clasificar al paciente como con falla orgánica? Es decir, ya dijimos que pancreatitis aguda leve, pues es que no tenga falla orgánica, ¿cierto? Eso dijimos, que no tenga falla orgánica. Y entonces, ¿yo cómo encuentro la falla orgánica? Y hay 1000 formas de llegar a la falla orgánica, pero una forma muy fácil de encontrar la falla orgánica es buscando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aquí van a ver unas tablillas, pero no se angustien porque lo voy a explicar muy bien. Y esto es, miren, temperatura, o el paciente está hipotérmico o hipertérmico, es decir, está hipotérmico o febril. Frecuencia cardíaca mayor a 90. Conteo celular menor a 4.000, es decir, leucopenia, o mayor a 12.000, leucocitosis. Y frecuencia respiratoria mayor a 20. Aquí les puse el Quick SOFA, que es como una mnemotecnia para buscar cuando yo tengo sepsis, sobre todo, pero que es muy útil para buscar sin signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y yo podría buscar frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y estado de conciencia. Miren, muchachos, si yo tengo 2 de cualquiera de estos criterios, yo tengo que pensar que mi paciente tiene una afección sistémica. Afección sistémica. Entonces se los voy a poner súper fácil y quiero que veamos casos fáciles. Tengo un paciente, dolor abdominal, ha vomitado en la vida, está respirando así, miren cómo respira. Miren cómo respira. Frecuencia respiratoria mayor a 100. Frecuencia cardíaca, perdón, mayor a 100. Frecuencia cardíaca en 110. Respiro así. Frecuencia cardíaca 110. Dolor abdominal, náuseas, vómito, licia amilasa lipasa 3 veces el valor normal. Díganme diagnósticos. Solo con lo que les di. Entonces, pancreatitis. Bien, Marisela. Bien. Me gusta. Están entendiendo este tema. Muy bien. Si yo tengo signos de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, tengo alteraciones sistémicas secundarias a la pancreatitis,
yo ya tengo que pensar en que es una pancreatitis, y vamos a devolvernos aquí. Es una pancreatitis aguda moderadamente grave. En eso debería pensar. ¿Estamos? Un paciente con criterios con signos de respuesta inflamatoria sistémica, cuando yo tengo 2 de estos, tengo signos de respuesta inflamatoria sistémica. Miren que no necesité ni siquiera bueno, la amilasa lipasa para confirmar el diagnóstico, pero no necesité nada más. Clínica, el paciente respira rápido, está taquicárdico, tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica. Está hipotenso, tiene alteración del estado mental, tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Si yo tengo un paciente así, tengo que pensar que lo que tengo enfrente es un paciente con pancreatitis aguda moderadamente grave. Y yo voy a tratar de resolver el problema. Y voy a empezar el tratamiento. Y si antes de 2 días lo resuelvo, era un paciente con pancreatitis aguda moderadamente grave. Pero si pasaron 2 días y el paciente empeoró o siguió igual, tengo un paciente con pancreatitis aguda grave. ¿Se está entendiendo este concepto? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces se está entendiendo. Otros score que puedo usar. Esto no me voy a detener mucho en esto, muchachos, pero es para que lo tengan presente porque sus docentes le van a preguntar, bueno, sí, muy bonito eso de que respire rápido y que esté taquicárdico, pero hábleme con criterio, hábleme de escalas de riesgo. Y entonces está el BSAP. Tomen una fotito, apréndanselo. Está también en las aplicaciones están en las aplicaciones médicas, ahí está, usted pone BSAP Score y aparece. El BSAP, otro buen identificador de pacientes que requieren manejo en terapia intensiva, un identificador de pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, solo los pacientes que tienen menos de 2 puntos, uno podría decir son pacientes leves, pero pacientes con más de 2 puntos son pacientes con alteraciones sistémicas complejas. Entonces, BSAP, un excelente. Y este es muy famoso. ¿Alguien conoce este? Acute Physiology and Chronic Health Examination Score. Uy, a ver, ¿quién conoce? El que conozca este, sí. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien? Miren, aquí les puse que es ay, Dios. Ya, uy, se me... Acute Physiology and Chronic... Uy, otra vez se mostró. Acute Physiology and Chronic Health Examination Score. Eso suena como medio complejo, ¿no? Medio raro. ¿Alguien sabe? Bien. Entonces, ahí está, apareció el Apache, ¿cierto? El Apache. No se vaya a confundir con... Se llama Apache 2, el más reciente. Apache 2. No es Mapache 2, no se vayan a confundir, no es Mapache 2, es Apache 2. Siempre hablan de Apache 2 y uno le pregunta a la gente qué es Apache y no tiene ni idea. Así que un dato geek, usted le puede decir a su doctor, otra vez, a su profe o a su cirujano, le puede decir, hey, le calculé el Acute Physiology and Chronic Health Examination Score 2 y definitivamente la situación es grave. Y lo dejo así, pero, este estudiante, ¿de dónde diablo salió? Pues bueno, esto es el Apache 2, muchachos, es el Apache 2. Súper famoso. El Apache 2, ha ido perdiendo importancia porque resulta que el Apache 2 tiene un problema, muchachos. Ahora, es un problema que no es tan grave, ¿eh? Ojo, porque no es tan grave el problema con el Apache. El primer problema del Apache, que no es tan problemático, en verdad, el primer problema del Apache, muchachos, es que, miren esto, es un poquitín complejo de calcular. Esta tabla la puse ahí para que sepan que es el Apache. No quiero que se les vaya a explotar el cerebro porque es que no hay nada que angustiarse aquí. Porque además que nadie se aprende el Apache para calcularlo mentalmente. El que calcule el Apache mental, eso es el good doctor. Pues ahí, mejor dicho, increíble. Pero el Apache 2 en verdad es un score que calculamos poniéndolo en las tablas. Antes se ponía en el papel, ahora uno lo pone en las aplicaciones. Y el Apache 2 lo que hace es sumar y restar puntos, ¿sí? Suma y resta puntos para tratar de encontrar
ojo con esto, la importancia del Apache es que me trata de identificar el riesgo de morirse del paciente. Esa es la importancia del Apache. Intenta descubrir cuál es el riesgo de que mi paciente muera. O sea, está bueno, ¿no? Está bueno, porque si me pone en contexto y me dice, oye, este paciente está grave, no está tan grave, este paciente tranquilo, que va a andar bien, ¿sí? Entonces, ojo en el Apache, que el primer problema es que es un poquito difícil de calcular. Usted tiene que tenerlo en una tabla, tiene que tenerlo en una aplicación porque no lo va a poder calcular mentalmente. Pero el segundo problema del Apache, y esto es evidencia científica, muchachos, ojo, es que hace un sobrediagnóstico de pacientes graves. Es decir, como que me diagnostica muchísimos más pacientes graves de lo que realmente tengo. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener pacientes que están leves, y el Apache me dice, están graves. ¿Sí? Ese es un poco el problema del Apache. Y por eso es que ha ido como perdiendo como importancia sin dejar de pensar en que es un buen indicador, digamos. Pero la verdad es que ha ido perdiendo importancia y por eso ahora hablamos de predictores de gravedad en pancreatitis aguda. Entonces uno puede buscar los CIRS. Los CIRS es bueno buscarlos siempre. Lo que vimos antes, el CIRS es bueno buscarlo siempre porque eso me dice, ojo, este paciente está muy grave, tiene síntomas de falla orgánica. Los CIRS es bueno buscarlo siempre. El BISAP es bueno para saber si el paciente requiere una unidad de terapia intermedia, una unidad de terapia intensiva. Es bueno para eso el BISAP o puedo ponerlo en una cama básica. El Apache es bueno para calcular la mortalidad. ¿Sí? Miren ustedes que el Apache, de alguna manera la puntuación del Apache está en estricta relación, ¿sí? Tiene una relación directamente proporcional a la mortalidad. Entre más alto es mi puntaje de Apache, el puntaje máximo en Apache es 71 y el puntaje mínimo pues puede ser 0. Entonces, si yo tengo un paciente con Apache menor a 8, ¿sí? Menor a 8, pues la mortalidad del menos del 10%, si yo hago bien las cosas, manejo bien a mi paciente, ese paciente no debería morir. Pero cuando está por encima de 10 puntos en el Apache, la mortalidad ya se sube como al 15% y por eso es bueno tener claro que ese paciente debería estar en una unidad de terapia intermedia, por lo menos para un cuidado y un seguimiento muy estricto. Para eso es bueno el Apache, Pero el problema es que, como les decía, me sobrediagnostica, es decir, como que me pone en alerta de muchos pacientes y a veces no están tan graves. Ahora, eso es mejor que el Apache me dijera que el paciente está bien y se muriera, pues obviamente eso es mejor. Pero por eso ha perdido un poco credibilidad el Apache. Y entonces aquí está el tope de línea. Esto es lo que ha descubierto la medicina basada en la evidencia. Los predictores de gravedad. Y esto es lo que está de moda ahora, ¿sí? Yo ya no, o sea, puedo calcular el Apache, puedo calcular el BISAP, puedo buscar los CIRS, pero más allá de eso, lo que yo debería buscar son predictores de gravedad. Es decir, buscar situaciones en las que pueda estar mi paciente que me alerten de que puede complicarse y puede ir a una complicación. ¿Cuáles son esas situaciones? La edad avanzada, las comorbilidades, la obesidad. Bueno, ya vimos, ¿no? En COVID-19 fue la muestra clara de que tener obesidad es tener una enfermedad crónica, metabólica, con déficit de micronutrientes que me genera riesgo para cualquier cantidad de cosas. Es decir, la obesidad, muchachos, hay que manejarla, la enfermedad del siglo, y es la enfermedad que hay que tratar. Y efectivamente, si yo tengo obesidad, si yo tengo un paciente obeso y tengo pancreatitis aguda, a ese paciente le va a ir muy mal. O tiene un predictor de gravedad. Derrame pleural o edema pulmonar. Ojo, y aquí vienen los más potentes, muchachos. Hematocrito y nitrógeno ureico. Fíjense siempre en eso. Entonces ya saben, cuando tengan un paciente con pancreatitis, le piden todos los exámenes que necesiten, pero fíjense siempre en hematocrito y en BUM, en nitrógeno ureico. Si el hematocrito es mayor a 44, el paciente está hemoconcentrado porque está haciendo un tercer espacio. Y si el paciente está con BUM mayor a 20, el paciente está deshidratado porque está haciendo un tercer espacio. Tercer espacio quiere decir que hay líquido de mi espacio vascular cayendo en el espacio pancreático en donde está habiendo edema. Eso es un tercer espacio, es un tercer espacio ahí. Entonces, si usted tiene eso, son predictores de gravedad potentísimos para pensar si ese paciente se puede complicar. Entonces, ya sabe, si usted tiene un paciente con pancreatitis aguda, busque siempre dirigidamente entre los exámenes que pide hematocrito, nitrógeno ureico.
Y por supuesto, ojo en los pacientes, ya lo vimos, que tienen síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, ya vimos qué es eso, en la presentación inicial. Cuando tengo más de 2 puntos de SIRS en la presentación inicial, piensen que es un paciente moderadamente grave hasta no demostrar lo contrario. Si yo tengo 2 de estas situaciones, 2 predictores de gravedad, mi paciente hasta no demostrar lo contrario está grave. ¿Sí? Son los pacientes que se van a complicar, muchachos. Busquen activamente esto. Bueno, y ahora sí, ¿cómo lo trato? ¿Cómo le doy tratamiento a este paciente? Ya lo diagnostiqué, ya busqué los predictores de gravedad, que es de lo que se está hablando actualmente, más que Apache, BISAP, SIRS, buscar los predictores de gravedad. Dentro de los predictores de gravedad están las comorbilidades. Comorbilidades está la hipertensión, la diabetes, las enfermedades metabólicas, la dislipidemia, el tabaquismo, el alcoholismo, esas comorbilidades que hacen que el paciente esté en una situación más delicada, ¿cierto? Pero sobre todo les dije el nitrógeno ureico y el hematocrito, ¿sí? Nitrógeno ureico por encima de 20, hematocrito por encima de 44, predictores de gravedad súper importantes. Listo, ya tengo entonces miren que hemos ido haciendo cosas muy, muy chéveres. Primero, ya sabemos quién es el páncreas. Segundo, ya sabemos por qué se inflama. Tercero, ya sabemos cuáles son los síntomas de pancreatitis. Cuarto, ya sabemos cómo diagnosticar la pancreatitis. Quinto, ya sabemos cómo categorizar la gravedad de la pancreatitis. Ya estamos listos, ya podríamos irnos a dormir. Pero nos falta algo importante para terminar este tema y es cómo tratamos al paciente. ¿Cómo lo tratamos? Entonces, recibo ideas. Tenemos este paciente aquí que necesita tratamiento. ¿Qué hacemos, muchachos? Por Dios. Entonces, miren, aquí hay una cantidad de ideas tan buenísimas. Hidratación, manejo del dolor, analgesia endovenosa, hidroterapia, fluidoterapia, hospitalizar, monitorizar, reposición de volumen, electrolitos, oxigenoterapia, reposo pancreático, alivio del dolor, repongo los líquidos. Dieta, que significa en la mayoría de países dieta, cuando dicen dieta es que es régimen cero o que no coma o reposo gástrico, ¿cierto? Bien, eso es lo mismo. Pero, oye, están volando en este tema, está buenísimo. Entonces vamos a repasar, ya lo dijeron ustedes, ya lo dijeron. Ahí está. Entonces, primero, a mí me gusta empezar por donde me parece que deberíamos empezar siempre, muchachos, y en esto sí... Yo creo que los médicos deberíamos tener la humanidad al 100. Es decir, los médicos deberíamos tener con muchas habilidades, ¿sí? Habilidad para pensar en diagnósticos interesantes, habilidades para suturar, habilidades para hacer procedimientos, habilidades para hacer diagnósticos, Pero yo creo que hay una habilidad que se llama humanidad, humanizar la atención en salud, que debería estar llenita al 100%. Hay algunos doctores que tienen la humanidad como en -5. Y eso es gravísimo, gravísimo. Por eso ustedes no van a hacer así. Humanizar los servicios de salud, súper importante. Entonces, por eso, lo primero, escuchen esto, muchachos, escuchen esto porque además que a mí me encanta cómo los estudiantes la rompen o los internos la rompen, o los médicos generales la rompen, o los enfermeros la rompen. Y digo, la rompen, la sacan del estadio, rompieron el celofán, es decir, la hicieron cuando le están diciendo a ese cirujano con pensamiento antiguo, y no quiero decir cirujanos viejitos porque hay cirujanos de edad avanzada que tienen los conceptos súper claros, pero a ese cirujano antiguo con pensamiento antiguo que dice, si le duele el estómago, si le duele la barriga, si le duele el abdomen, ¿por qué le ponen analgesia a los pacientes si le ocultan la irritación peritoneal? Y cada vez como que van avanzando en lo que están diciendo y se van poniendo más arrugados y más viejitos, porque es que es un pensamiento de las cavernas. La medicina basada en la evidencia dice que ningún paciente, escuchen esto, ningún paciente en los servicios de urgencias debería tener dolor. Ninguno. Tenga lo que tenga. Y menos en este momento cuando tenemos imágenes diagnósticas, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en el siglo XIV por allá, en el siglo XIV, que el único analgésico que había era darle un golpe en la cabeza al paciente, pues yo tal vez ahí omitiría la analgesia. Pero en este momento no hay por qué omitir la analgesia. No podemos permitir pacientes con dolor. Entonces, analgesia. Y analgesia potente, muchachos. Fentanilo, por ejemplo.
La morfina tiene su problema, dicen que la morfina aprieta el esfínter de Oddi, que produce cólico. Bueno, eso no está tan demostrado, pero está bien. Prefieran fentanil, prefieran petidina, ¿sí? Que andan muy bien. Los antiinflamatorios no esteroideos, en situaciones críticas, en pacientes graves, preferimos evitarlos, los AINES. Recuerden que los AINES en situaciones críticas, COVID nos ha mostrado eso con toda la gana, y es que pacientes en situaciones graves, evitar los antiinflamatorios no esteroideos, producen aumento de sangrado, producen paradójicamente, producen alteraciones de la respuesta inmunológica que hago, es decir, varias cosas ahí medio complejas. Voy a tener al paciente en ayuno por algunas horas, así que ojo también con los antiinflamatorios no esteroideos y los pacientes en edad avanzada. Acuérdense que la pancreatitis aguda puede producirme alteraciones renales. Entonces, yo le pongo antiinflamatorios no esteroideos, le estoy haciendo una noxa al riñón, estoy alterando la función del riñón. Entonces, eviten, por favor, los antiinflamatorios no esteroideos. Prefieran, en estos casos, los opioides, ¿sí? En estos casos, los opioides. Bien. Y segundo, analgesia, y segundo, la fluidoterapia, ¿sí? Ya lo dijeron bien, los cristaloides son una excelente alternativa. Por favor, nunca empiecen con glucosados. Recuerden que la glucosa yo la administro endovenosa y está muy poco tiempo en el espacio vascular. Yo necesito el suero, la hidratación que esté más tiempo en el espacio vascular, y eso son las soluciones balanceadas, los cristaloides. Entonces está el suero fisiológico y el Ringer lactato, que andan bastante bien. Otra dice, ¿puedo repetir los analgésicos? Claro. No utilizar antiinflamatorios no esteroideos, no utilizarlos, no utilizar AINES, sí utilizar opioides. ¿Cuáles son los opioides que sí puedo usar? Fentanil, petidina, y la morfina tiene como su tema, sobre todo en la patología, en el páncreas, en la pancreatitis de origen biliar, pero tampoco, si es lo único que tienen, no es como que no se pueda usar, ¿ya? Muy bien. Esto, y aquí vamos a desmitificar un tema que nada más que me encanta que ustedes lo desmitifiquen, porque es que si lo tienen claro, muchachos, van a estar en el update, están actualizadísimos. Resulta que efectivamente el paciente con pancreatitis aguda debería dejarlo en ayuno, y eso está buenísimo. El ayuno además es una tremenda terapia, por ahí hay ayuno intermitente, todas las cosas que están poniendo de moda, que busquen, que está muy bueno. Hay artículos publicados hasta en el New England Journal of Medicine sobre el ayuno intermitente, y anda muy bien. Es decir, si yo tengo un paciente 24 horas sin comer, no le estoy generando un problema mayor. Y efectivamente, cuando tengo un paciente con pancreatitis, las primeras 24 horas sin comida, en ayuno. Las primeras 24 horas en ayuno. Porque el reposo gástrico, y más que el reposo gástrico, el reposo pancreático, es decir, tener al páncreas tranquilito, sin estimularlo para que se contraiga, para que produzca más enzimas, pues puede ayudarlo a mejorar. Pero primera cosa importante aquí, y es que, muchachos, ustedes deben empezar a pensar en cómo alimentar al paciente desde que escriben en la indicación médica régimen cero o dieta cero o nada por vía oral, como sea que lo escriban en su respectiva institución, en su respectivo país. Desde que ustedes escribieron eso, tienen que empezar a pensar cómo y cuándo lo van a alimentar. Y ya vamos a aclarar un poco eso en los datos, chicos. Nada por vía oral, eso, Daisy, bien. Bien, entonces, analgesia, reposo gástrico, fluidoterapia, bien, y pensar, tengo que empezar a pensar ya cómo lo voy a nutrir, cómo voy a nutrir al paciente. Entonces, miren, la pancreatitis aguda leve, ya sabemos que es pancreatitis aguda leve, que no tiene alteraciones sistémicas, ni signos de falla orgánica, yo pudiera empezar a alimentar a ese paciente a las 24 horas, sin problema. Ahora, ojo, que tengo que ver. Primero, no hay para qué, es decir, usted no le traiga una bandeja paisa, no le traiga una cazuela chilena, no le traiga, a ver, no sé qué se puede comer en otros países, pero no le vamos a traer una bandeja de comida gigante, no. Es un régimen progresivo, es una ingesta progresiva. Voy a empezar con líquidos, con hídrico, empiezo con agua, lo paso a líquidos y lo voy paseando un poco.
Y la recomendación actual dice que dieta liviana, bajan residuos, ¿cierto? Y eso, hipograsa, ¿verdad? Y eso puede ayudarme a que el paciente vaya tolerando mejor el reinicio de la vía oral, ¿correcto? ¿Qué puede hacerme parar? Es decir, yo empecé a nutrirlo y ¿qué puede hacerme pensar, hey, para, no puedo alimentar más a este paciente por la boca? Uno, que el paciente empiece a vomitar, obvio. Si el paciente empieza a vomitar como un loco otra vez y le empieza a doler el abdomen, pues usted, no, usted coma, señora, coma, no. Tengo que nutrirla, señora, porque la evidencia dice que a las 24 horas usted tiene que comer. No, pues no, tranquilos, tranquilain John Wayne, ¿sí? Tranquilos. Si el paciente empieza a vomitar o empieza otra vez con dolor, bájense al régimen cero otra vez, 24 horas de reposo y empiecen a ver cómo va clínicamente su paciente. Lo que sí tienen que tener claro es que si yo llegué a 48 horas y el paciente no tiene pinta de ir bien, ya 48 horas, 48, 72 horas y el paciente no le pude cumplir sus requerimientos nutricionales, entonces yo tengo que pensar en hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Gael Vázquez dice, si no hay dolor y empieza a comer, las guías dicen que no hay diferencia entre el tipo de comida que le des. Eso es correcto. Eso no solo es correcto, sino que es un dato muy importante para que dejemos de pensar que al paciente con pancreatitis hay que darle solo agüita, ¿sí? Eso es un dato súper importante. Gracias, Gael, por eso. Porque resulta que tenemos a ese paciente comiendo o tomando agüita por 3 días y el pobre paciente sin sus requerimientos nutricionales. A las 24 horas, y las guías recomiendan empezar de hídrico a sólido, pero son pasos muy rápidos. Es decir, yo antes de 48 horas ya le estoy cumpliendo los requerimientos totales al paciente, y eso es más que agüita. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Si el paciente tolera, avancen y progresen rápidamente el régimen. No hay drama con eso. Bien. Y si el paciente a las 48 horas definitivamente no lo pude alimentar, muchachos, nada que hacer, voy a avanzarle una sonda nasoyeyunal. ¿Por qué no nasogástrica? Porque acuérdense que el páncreas está en el duodeno está después del estómago, entonces si yo le pongo una sonda al estómago, pues todo lo que le echa al estómago va a pasar por el duodeno y va a estimular el páncreas, entonces no me sirve. Yo tengo que poner una sonda desde la nariz hasta pasado el duodeno, y eso es el yeyuno. Entonces, eso es una sonda nasoyeyunal. Una sonda nasoyeyunal. ¿De acuerdo? Y eso es una muy buena alternativa porque me estoy bypassando, no estoy pasando a través del páncreas, no lo estoy estimulando y lo empiezo a alimentar. Entonces, alimentación enteral por sonda nasoyeyunal, una excelente alternativa. Si esto por alguna razón no lo puedo poner, está contraindicado o no tengo los medios para hacerlo, está indicado empezar nutrición parenteral por vía venosa. Si yo sé que antes de 72 horas no voy a poder nutrir a mi paciente, me voy con nutrición parenteral. ¿De acuerdo? Gael por aquí dice, se va a complicar, se complica con cualquier alimentación. Eso es correcto, por eso ideal pasar muy rápido y progresar el régimen muy rápidamente. Y si tiene dolor hay que ponerle tramal, podría ser. Gael, sí, el tramal es una opción en general, pero preferimos fentanilo, petidina, porque el tramal produce muchas náuseas y vómito. Entonces el tramal me puede confundir un poco. Ahora, si tramal es su opción, si el tramadol es su alternativa, no tiene otra, entonces asegúrese de poner tramadol con un antiemético, ¿sí? Y anda muy bien. Y el tramadol subcutánea, excelente opción, alternativa. El subcutáneo no produce náuseas y vómito. El único problema que se van a encontrar, o por lo menos en Chile lo que pasa es que uno dice tramadol subcutánea y todos se paran en la cabeza y están diciendo, ¿qué es subcutáneo? Pero eso no hay. Es el mismo que se pone endovenoso, se puede poner subcutáneo, pero bueno, le tienen muchísimo miedo al tramadol subcutáneo. Moonlight dice, doctor, si el paciente refiere solo dolor leve y no presenta vómitos ni náuseas, ¿qué se debe hacer?
Recuerda que hay un 10% de pacientes que tienen dolor abdominal sin náuseas y vómito y pueden tener pancreatitis. Nada, tú busca la pancreatitis igual. Ahora, acuérdense que hay otras causas de dolor abdominal, no solo pancreatitis. Bien, y lo último que vamos a hacer para el tratamiento es todo el manejo de soporte. El manejo de soporte, que puedo hacerlo de una cama básica hasta una unidad de cuidado intensivo, y el manejo de soporte es reponer los electrolitos que hagan falta, hidratación, significa oxígeno si lo necesito, si tengo lesión pulmonar, significa drogas vasoactivas si el paciente está vasopléjico, significa todo lo que hay que hacer necesariamente para darle soporte, ¿sí? No se olviden que los pilares de tratamiento entonces son analgesia, hidratación. Tengo que asegurarme de que mi paciente esté euvolémico. Entonces, la hidratación profusa es muy importante con soluciones cristaloides, ideal balanceadas tipo Ringer lactato, y todo el manejo del medio interno con soporte, mejoramiento del medio interno de los electrolitos, de la vasoplejía, del oxígeno, etcétera, etcétera. Aquí Hernán pregunta, ¿cuál solución será mejor en hidroterapia, Ringer o solución salina? Es una excelente pregunta. En general los cristaloides tienen muy buena, andan muy bien, andan bastante bien. Cualquier cristaloide entre Ringer y solución salina, ambos andan muy bien, pero, y esto se ha visto más en trauma que en sepsis y en pancreatitis, pero la verdad es que pareciera que las soluciones balanceadas tipo Ringer lactato andan mejor. Las soluciones balanceadas andan mejor, ¿de acuerdo? No se olviden que cuando yo empiezo a infundir volumen, ya lo vimos por allá en otra presentación, tengo que buscar cumplir metas, muchachos, y mis metas son tener presión arterial sistólica adecuada, tener gasto urinario adecuado, y eso es muy importante, ir llenando mis metas. ¿Estamos? Bien. Entonces aquí vienen los datos chic. A ver, otra vez mis gafitas, ¿dónde están? Ahí sí, ahí sí. Listo, datos chic, así va a impactar en el hospital. Datos chic, datos geek, me gustan más. Los datos bacán, el médico bacán, el médico bacano, el médico chévere, el médico que la rompe, así. Datos entretenidos. Todo esto que hemos visto hasta ahora, pues nada, es como lo que uno puede leer de pancreatitis y esto en general está bien. Entonces, primer dato geek, primer dato que usted va a hacer que va a sobresalir. ¿Cuándo tomar el escáner? ¿Cuándo tomar el escáner? ¿Cuándo tomo un TAC de abdomen simple y con contraste? Nunca un TAC de abdomen simple sin contraste, excepto que el paciente tenga una contraindicación por su función renal, etcétera. Pero en general, el TAC que me va a mostrar mejor resultado es el TAC de abdomen simple y con contraste. Entonces, ¿cuándo pedirlo? Respuestas, los escucho. Los leo, los escucho. Bien, Alejandro da una muy, muy buena respuesta, que es una respuesta que probablemente no es la más entretenida, pero sí, cuando el diagnóstico no está claro. Bien, eso está buenísimo. Es decir, yo resulta que tengo un paciente que está vomitando, que tiene un abdominal superior, que un abdomen un dolor que no mejora, que no sé qué, y resulta que tengo una amilasa y una lipasa normales, o ahí como que medianamente alteradas. Pues claro, no tengo el diagnóstico claro, puede ser otra cosa, de hecho. Bien, le tomo un escáner. Está buena esa de cuando el diagnóstico no está claro. Bien. Ok, entonces, Fran dice, cuando se sospechan complicaciones. Bien, Fran, bien. ¿Cuándo yo sospecho complicaciones? Cuando tengo un paciente con pancreatitis aguda que empezó con síntomas de falla orgánica. ¿Sí? Ese paciente que llegó con Apache alto, con BISAP alto, que llegó con SIRS, que llegó con QuickSOFA positivo, ese paciente que está hipotenso, taquicárdico, respirando rápido, es decir, paciente que tengo sospecha de falla orgánica de una complicación, entonces le tomo un escáner, ¿sí? De entrada. Pacientes graves.
efectivamente, después de que yo tomo el escáner, puedo aplicar los criterios de Baltasar, que son los criterios para tratar de encontrar el paciente complicado, pero como les digo, han ido perdiendo un poco de fuerza esos criterios. Al final, como que no va ni para aquí ni para allá. Lo que yo tengo que identificar es, ¿mi páncreas está necrótico o no está necrótico? Y si está necrótico, ¿tiene colecciones para drenar o no? Eso es lo que tengo que identificar. Bien. Ok. Y la tercera indicación de escáner, y ojo con esto, súper importante, paciente con pancreatitis aguda que han pasado más de 72 horas. Si un paciente tiene pancreatitis aguda y no tiene signos de complicación, no le hagan escáner antes de 72 horas. El escáner se toma después de las 72 horas. ¿Estamos? Después de las 72 horas. Porque antes de 72 horas la probabilidad de encontrar lo que estoy buscando, que es la complicación, no lo van a tener. Entonces, vamos a repasar. Cuando el diagnóstico diferencial no está claro, o cuando tengo que hacer un diagnóstico diferencial porque no tengo el diagnóstico claro. 2, cuando tengo el paciente complicado desde el inicio, con falla orgánica desde el inicio, signos de falla orgánica del inicio. 3, cuando han pasado 72 horas de pancreatitis. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso es muy importante. Entonces, si tengo BISAP positivo, Apache positivo o signos clínicos, QuickSOFA o SOFA, que son criterios de falla orgánica de sepsis antes de las 72 horas, no esperas al tiro, de una vez. O si el paciente está con signo de pancreatitis, pero han pasado 72 horas. ¿Estamos? Bien. Segundo dato geek. Segundo dato geek. ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué hago con el paciente que tiene una pancreatitis aguda, pero que, oh sorpresa, no tiene patología biliar, oh sorpresa, no tiene historia de alcoholismo? Tercero, no tengo historia clara ni una causa clara. Es decir, ¿qué hago con el paciente con pancreatitis que no tengo etiología en las manos? ¿Qué le hago? Y la respuesta es una endosonografía, una ecografía endoscópica. Una ecografía endoscópica. Ecografía endoscópica. ¿Estamos? Que es un examen que cada vez se usa más, que muy pocos lugares tienen, pero que da unas muy, muy importantes soluciones. Igual, o podría completarlo con una resonancia pancreática, una colangioresonancia o una resonancia pancreática. ¿Estamos? Datos geek, para que la rompan en su hospital. Por aquí hay una pregunta interesante que me gustó de Marisela, y es ¿qué otro examen uso? Entonces, y ahí aparece ¿y quién me da la respuesta? ¿Qué otro examen podría usar? ¿Qué otro examen podría usar? Ópale, Isabela dice CEPER. CEPER, Ricardo. CEPER se refieren a colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. Eso es un CEPER. Bien, entonces, ojo con esto. El CEPER no está indicado, aprendamos este concepto de una vez, no está indicado de rutina para el diagnóstico de pancreatitis. Ojo, y repito, el CEPER no está indicado de rutina y para el diagnóstico de pancreatitis. No está indicado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del CEPER? Porque el CEPER, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, tiene un problema, muchachos, y es que puede producir o tiene unas complicaciones graves. De hecho, pancreatitis es una complicación del CEPER. Y las pancreatitis por CEPER en general son moderadamente graves, por lo menos. Entonces, ojo con el CEPER. No se usa para diagnosticar pancreatitis de rutina. Ojo con el CEPER. Lo que sí puedo hacer, ¿qué otro examen puedo hacer? Una ecografía abdominal. ¿La ecografía abdominal será que me sirve de algo?
¿La ecografía abdominal me servirá de algo? Bien, entonces por ahí Fran Ramos, bien. Mi única interna que participó, gracias Fran. Alessandra, bien, 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 bien. Bien lo que están diciendo por ahí. La ecografía abdominal sí me sirve para buscar la causa biliar. La pancreatitis, el páncreas es difícil de ver por la eco, muchachos, porque acuérdense que es un órgano retroperitoneal, entonces no es tan fácil. Pero eventualmente incluso un ecografista experimentado podría por eco decirle, este paciente tiene pancreatitis aguda, tiene signos de pancreatitis aguda. Puede ser. Entonces me ayuda para diagnosticar la patología biliar como causa de la pancreatitis y 2, para buscar pancreatitis, ¿sí? Para hacer diagnósticos diferenciales. Muy bien, Santiago, muy bien. Excelente, muchachos. Concluimos nuestro seminario de hoy. La verdad es que lo disfruté un montón, participaron un montón, así que estoy muy feliz. Preguntas, dudas, inquietudes adicionales.